Hierro versus acero. Hierro versus acero. La diferencia que casi nadie explica bien. Hierro y acero se usan a menudo como si fueran lo mismo, pero no lo son. En este vídeo vamos a aclarar de forma rigurosa en qué se diferencian y por qué esa diferencia es tan importante. Una confusión muy extendida. En el lenguaje cotidiano llamamos hierro a multitud de piezas que en realidad son de acero. Esta confusión viene de antiguo y sigue muy presente. ¿Qué es el hierro? El hierro es un elemento químico, el Fe de la tabla periódica. Es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre y la base de casi todas las aleaciones férreas. Hierro casi puro. Cuando hablamos de hierro prácticamente puro, nos referimos a un metal blando, dúctil y con una resistencia mecánica relativamente baja. Se deforma con facilidad. Hierro dulce. Históricamente se utilizó mucho el llamado hierro dulce o hierro forjado. Tenía muy bajo contenido de carbono y se trabajaba bien en caliente, pero su resistencia era limitada. ¿Qué es el acero? El acero es una aleación. Su componente principal sigue siendo el hierro, pero contiene una cantidad controlada de carbono y en muchos casos otros elementos de aleación. La clave es el carbono. La gran diferencia entre el hierro y el acero está en el carbono. Una pequeña proporción de este elemento cambia por completo el comportamiento del material. El carbono es el aleante que más profundamente cambia las propiedades del hierro y del acero resultante. Rango de carbono en el acero. En los aceros, el contenido de carbono suele situarse aproximadamente entre 2 centésimas por ciento y un 2%. Por encima de ese valor entramos ya en el terreno de las fundiciones. En una definición coloquial, podemos definir el acero como aquella aleación de hierro y carbono con menos de 2% de carbono, y una fundición la definimos, por tanto, como una aleación de hierro y carbono con más del 2% de carbono. Aceros bajos, medios y altos en carbono. Según la cantidad de carbono, los aceros se clasifican en de bajo, de medio y de alto contenido en carbono. Esta clasificación determina en gran medida su dureza, resistencia y capacidad de temple. La fundición, el tercer actor. Existe un tercer material que genera mucha confusión. La fundición tiene un contenido de carbono superior al 2% y propiedades muy distintas tanto del hierro puro como del acero. Hierro, acero, fundición. Podemos establecer una secuencia clara. Hierro casi puro, acero con carbono controlado y fundición con alto contenido de carbono. Cada uno tiene su campo de aplicación. Propiedades del hierro puro. El hierro casi puro es blando, muy dúctil y magnético. Su baja resistencia limita mucho su uso estructural en la actualidad. Propiedades del acero. El acero combina buena resistencia, tenacidad y sobre todo la posibilidad de modificar sus propiedades mediante tratamientos térmicos. Esa es una de sus grandes ventajas. ¿Por qué el acero se puede templar? Gracias al carbono, el acero puede formar martensita al enfriarse rápidamente. El hierro puro no tiene esa capacidad, por eso el temple es un tratamiento típico de los aceros. Microestructura distinta. A nivel microscópico, la presencia de carbono genera fases y constituyentes que no existen en el hierro puro. Esa diferencia de microestructura explica el cambio de propiedades. Resistencia mecánica. En igualdad de condiciones, un acero tiene mucha más resistencia mecánica que el hierro casi puro. Por eso ha desplazado al hierro en la gran mayoría de aplicaciones estructurales. Dureza y desgaste. El acero, especialmente cuando está tratado térmicamente, ofrece una dureza y una resistencia al desgaste muy superiores a las del hierro dulce. ¿Cómo distinguirlos en la práctica? En la práctica diaria es difícil distinguir a simple vista hierro puro de acero. La mayoría de piezas metálicas férreas que encontramos son aceros o fundiciones. Pruebas sencillas. Existen pruebas orientativas como el comportamiento ante la lima, la chispa, en la muela o el ensayo de dureza, pero la identificación fiable suele requerir análisis más precisos. Usos del hierro casi puro. Hoy en día, el hierro de muy bajo carbono se utiliza en aplicaciones concretas donde se necesita alta ductibilidad o propiedades magnéticas específicas. Usos del acero. El acero
Está presente en estructuras, maquinaria, herramientas, automoción, construcción y un sinfín de productos. Es el material férreo por excelencia de la ingeniería moderna. Una revolución material. El paso del hierro al acero supuso un salto enorme en la capacidad técnica de la humanidad. Permitió máquinas más resistentes, estructuras más ligeras y herramientas mucho más eficaces. Resumen claro. Hierro es el elemento, acero es la relación de hierro con carbono. Esa pequeña diferencia química produce un material mucho más versátil y resistente. La lección principal. Cuando oigas hablar de hierro en un contexto técnico o industrial, pregunta siempre si se trata realmente de hierro o de acero. En la mayoría de los casos será acero. Hierro es el origen, acero es la evolución. El hierro fue el punto de partida, el acero es su evolución. Entender esta diferencia es fundamental para cualquiera que trabaje con materiales o ingeniería. Si te ha gustado, suscríbete y regálame un like. Que tengas un buen día.